Muy buenas noches, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Como siempre, es un gusto estar aquí con todos ustedes en su programa Masonería y Más, el programa que fomenta el conocimiento. Y de verdad que hoy estamos así como que de manteles largos porque con nosotros está nuestra querida hermana, la Coordinadora Nacional de Organización Masónica Mexicana, la doctora Carlita Vázquez Flores, que de verdad es un gusto tenerte aquí nuevamente en este programa. Mi querida Carlita, muchísimas gracias. Mi presidente, mi hermano, el doctor Eliseo, que para mí es un gusto, pues no vengo porque no me invitas, digo, yo aquí estaría todos los días, porque además estoy desde mi computadora, desde el celular, siguiéndote siempre. Muy interesante todos los temas que tocas. Veo como cada vez crece y crece la audiencia, sí, cosa que me parece muy padre, porque además estás en todas las plataformas. Sí. Y yo te veo desde OMM, a veces me meto por YouTube, a veces me meto por todos lados y veo cómo va creciendo por todos lados la plataforma. Me parece muy bien, te felicito. Gracias. Y el tema de hoy me encanta. El tema de hoy es interesantísimo y de verdad que en ese sentido, si alguien sabe mucho de esto, pues eres tú, y por eso te tenemos aquí. Y aparte, déjenme decirles que estamos también estrenando un formato para tratar de ver cómo responde la audiencia. Este programa es el primer programa que vamos a hacer grabado y que va a ser editado y que vamos a tener ahí alguna otra forma de interacción con todos ustedes a lo largo del programa. Les vamos a ir contestando en forma escrita directamente sus comentarios. Vamos a estar ahí al pendiente de otra manera porque este programa ya va a ser grabado. Ya, según me dice producción, ya también vamos a entrar al mundo de la HD, entonces ya también vamos a tener ahí un poquito más de definición y pues bueno, la madrina de todo este nuevo formato, pues aquí. Y el tema de hoy, pues lo amerita porque el hacerlo así sin tener algunas referencias, algunas fotografías, algún pequeño videíto, pues no, como que también no sabría mucho. Claro. Porque se refiere a la masonería y el séptimo arte, es decir, cómo se ha reflejado la masonería dentro del cine a nivel mundial. Y esto es interesante porque, si bien no podemos hablar técnicamente de un cine masónico, porque no hay un cine masónico, sí hay una gran influencia de la masonería dentro del séptimo arte y entonces eso vuelve muy interesante esta situación de cómo se presenta, porque entonces vemos que la masonería no es nada más política, o no es nada más esta cuestión de estudio, sino también hay una influencia hacia el séptimo arte, ¿no? Así es, ¿no? Y además las figuras que han sido parte del séptimo arte prácticamente desde que inició, o incluso quienes iniciaron el séptimo arte, que fueron parte de la masonería, que son masones, quienes la inician incluso. Digo, aquí me siento como cuando gana un deportista una medalla y decimos ganó México, ¿no? Sí. Así me siento. Los que hicieron la aviación fueron masones, la masonería, ¿no? Sí. Y así me siento ahorita con el séptimo arte. Pero sí, en efecto, muchos de los que participaron en el séptimo arte desde su inicio, pues fueron masones. Y dentro del séptimo arte, tanto directores como artistas, pues fueron masones, ¿no? Y estamos hablando desde la época del cine mudo, sí, hasta incluso quienes le dieron sonido, música al séptimo arte. Y como lo hemos dicho a lo largo de nuestros programas, ahorita vamos a estar centrados en esta cuestión del séptimo arte, del cine. Sin embargo, la masonería está presente en todas las artes, está en la música, está en la arquitectura, está en la pintura, está en todas las artes presente la masonería. Así es. Y bueno,
acá, digamos, entrando un poquito en este contexto que hablabas de los personajes que han sido representativos y los actores que han tenido una gran influencia, pues recordamos desde el cine mudo, pues estaban el gordo y el flaco, ¿no? El gordo y el flaco. Que ellos fueron iniciados, claro. y como iniciados reflejaban dentro de sus películas esta parte de la masonería. Claro, yo creo que muchos de los hermanos y mucha de la gente en general recordará esas imágenes en donde están con sus arreos masónicos, incluso con su fez, porque ellos eran parte de esta masonería que utilizaba el fez, como los Rainers. Sí, exacto. Como los Rainers, y están incluso haciendo la cadena de unión, y es muy famosa esa imagen, ¿no? Sí. En donde están ellos, pero empiezan en efecto con imágenes dentro de una logia masónica en el cine mudo, y ya después con el cine ya hablado. Exacto. Y hay muchas escenas en donde Harley y Oswald están dentro de una logia masónica, y verdaderamente son fenomenales, porque además en Estados Unidos, desde antes hasta ahora, la masonería, como los Rotarios y como los Leones, son además de todo no solamente un grupo como lo fueron aquí o como fueron en Europa, grupos cerrados o secretos, sino son como clubes. Claro. Son clubes de filantropía que ayudan a escuelas, que hacen el bien en muchas formas, o que simplemente se reúnen socialmente. Entonces, era muy fácil hablar de la masonería, claro, o es muy fácil hablar de la masonería en Estados Unidos. Tú ves como muchos de ellos llevan sus cinturones o sus eslabones ahí, con emblemas masónicos, o en el coche, o sus gorros, ¿sí?, ¿no? Y aquí todavía se ve así como medio difícil, ¿no? Yo te puedo decir, mi hijo Carlos, por ejemplo, le da mucho gusto usar una guayabera que tiene su escuadra y el compás bordada, ¿sí?, ¿no? Y yo conozco mi hermano Chuy Casillas en Guadalajara. Tiene un negocio en donde vende las cachuchas, que están hermosísimas, con la escuadra y el compás, o ha mandado a hacer los cubrebocas, en donde dice Team Guadalajara, ¿no? Con la escuadra y el compás y todo eso, que es básico, que es correcto, que no le veo yo nada de malo, pero que en Estados Unidos es algo de todos los días. Sí, y que de una u otra manera la influencia que tuvo la masonería, o que ha tenido la masonería en México, en esa parte de la secrecía que se habla respecto de los trabajos, a veces es un poquito, digamos, interpretada de una forma diferente a como se interpreta en las logias de Estados Unidos o las logias de Europa, ¿no? Y entonces en las películas, como en las de El Gordo y el Flaco, era muy común, ¿no? Están en la logia y están haciendo la cadena de unión y todo, era muy común verlos, ¿sí?, y además agarrarlo de una forma jocosa. ¿No? Ellos tenían esa característica, ¿no? De ser realmente geniales en esa situación de esas cuestiones que pueden ser un poco cotidianas, inclusive dentro de la masonería, las volvían jocosas, las volvían así, claro, muy, muy agradables. Otro de los grandes, pues bueno, actorazo, Sean Connery, que hombre, pues, Sean Connery de Vázquez. Exacto. No, bueno. Sí, y que también y el peliculón en sus actuaciones siempre reflejaba, y pues bueno, con la película El hombre que quería ser rey, además del 007, bueno, no, que además Sir Sean Connery, sí, no, El hombre que quería ser rey, peliculón, sí. Muchos de los hermanos y de los espectadores que lo ven, es una película obligada para todo masón. Es una película en donde son dos personajes que se adentran a un viaje
muy especial, en donde de repente llegan digamos, a un lugar del Tíbet, allá en las montañas, muy lejano, y los van a matar. Y de repente les abren el pecho y encuentran una cadena con la escuadra y el compás. Y de repente todo se detiene, y todos se detienen. Y los empiezan a tratar como reyes. Sí. Y se sorprenden, ¿qué es lo que pasó? Y él pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Van y encuentran que el símbolo que les habían dejado sus antepasados para reconocer a aquel que iba a venir a salvarlos era la escuadra y el compás. Exactamente. Y entonces, ya no les cuento más de la película. Sí, no, tampoco las vamos a spoiler. No, pero es un película con Sean Connery y otros grandes personajes de la cinematografía americana, que es obligada para ver. Sí, indudablemente. Otro de los personajes del cine de Hollywood, que ha reflejado en muchas de sus películas esta situación masónica, pues es Walt Disney, ¿no? Walt Disney, que se entiende que en todas sus películas hay alguna pequeña referencia hacia la masonería, pero hay algunas otras que traen algo más. Y de estas hablábamos precisamente de la de Tarzán, donde en la canción de la película, pues bueno, va a ir relatando esta parte esencial de la masonería, ¿no? Así es, la película de Tarzán, bueno, como bien dices, Walt Disney dejó ese legado para que en todas sus películas llevara algo del simbolismo de la masonería. Y esta película de Tarzán, que para mí, en lo personal, es una de mis favoritas, más allá del romanticismo, de las princesas y demás, la película de Tarzán es una película de superación y de sobrevivencia. Y la canción de Tarzán nos da en toda la alegoría del primer grado de la masonería, en donde dice, hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté, orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un día un hombre serás. Y de verdad es. Claro, y además refleja otra parte que es importante dentro de la masonería, que es el equilibrio que debe de haber entre el hombre y los animales y la naturaleza. O sea, él Tarzán, propiamente como hombre, convivía íntegramente con los animales, con la naturaleza, y la defendía. Algo que de repente el humano común y corriente no lo tiene. Y que además olvidamos nuestra parte animal, porque somos animales. Además, ¿no? Entonces, además en el grado 18, acuérdate, cuando nosotros nos ponemos en equilibrio con la naturaleza, apagamos las luces, apagamos las velas y tenemos que terminar prendiéndolas para terminar en ese equilibrio con la naturaleza. Sí, y pues muy interesante también esto, esa parte con don Walt Disney que nos Oye, y el Club 33. El Club 33, que también llegas a lo que es Disney y hay un área donde existe ese Club 33 y que si te identificas como masón, pues vas a tener acceso a ese lugar, puedes llegar y puedes ahí presentarte como masón y puedes entrar. Nadie sabe y nadie puede decir de qué manera y qué hay adentro, pero fabuloso, claro. Ahí está, dentro de Disney, o sea, wow. Sí. ¿No? Y además, esto te habla de esa grandiodicidad de Walt Disney. Sí. Porque además es conocer también
la vida de Disney, ¿no? Que a lo mejor eso nos da para un programa entero. Sí, sí. Y esto aunado, por ejemplo, a otros grandes. Veníamos hace rato camino para acá escuchando, por ejemplo, esta historia que también se cree que es un mito de cuando los astronautas llegan a la Luna. Ajá. Dicen que el primer paso que dan al bajar de la Luna lo hacen con el emblema de la masonería. Okay. Lo hacen dedicándole esto a la humanidad. Después se regresan y el siguiente paso ya es a través de la bandera americana. Okay. Pero esto te habla de lo que significa para Walt Disney o para seres humanos como estos astronautas, el poder, el amor que le tienen a la masonería, claro, porque eso significa la entrega y el amor a la humanidad. Claro, indudablemente. Y pues bueno, dentro del cine nacional, como no, vamos a nombrar a Cantinflas, que pues bueno, primero, todas sus actuaciones, había siempre esa parte de la enseñanza, o sea, sus películas trataban de dar una enseñanza, ya sea que estuviera de barrendero, ya sea que estuviera de policía, ya sea que estuviera de bombero, de candidato a diputado o siendo ministro, siempre trataba de dar un mensaje, aparte de la película y del entretenimiento, siempre trataba de dar un mensaje, y tenía sus sketches, sus pedacitos, donde lanzaba un mensaje siempre en esa parte de decirle a la humanidad, supérate, trata de ser mejor, trata de ir más adelante, ¿no? Yo creo que Cantinflas era un entregado, ¿no? Era un entregado, siempre era positivo. Sí. No hay forma de ver a Cantinflas y no sonreír, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que cuando éramos muy pequeños, mi hermano y yo fuimos a celebrar, creo que mi 6º cumpleaños, y mi hermano era mucho más pequeño, y tuvimos la suerte, junto con mis papás, de encontrarnos a Cantinflas en Acapulco. ¡Oh, qué padre! Y bueno, siendo hermano de mi papá, pues, lo saludamos, tenemos fotos con él y demás. Y el amor, la forma, la manera de abrazar a mi papá al identificarse como masón, fue algo que se me quedó muy grabado, ¿no? Sí, sí. Y la forma en la que nos trató a nosotros y a mi mamá. Entonces, una cosa fabulosa, Cantinflas, sí. Pero además, cuando uno hace las cosas como él las hizo, trasciende. Sí. El hecho de que su forma de hablar haya trascendido hasta la REA, hasta la Real Academia de la Lengua, que ha trascendido algo que pareciera una broma o algo inocuo, algo que no tuviera tal importancia, pero que haya tenido tanta importancia como para haber sido tan tomado en cuenta, es algo maravilloso. Entonces, hasta allá, hasta donde esté, yo creo que Cantinflas es alguien que ya trascendió hasta la muerte. Sí. Sigue vigente, sí. Lo conoce todas las generaciones actuales, ¿no? Y además, o sea, cada sábado en Televisa, en el Canal 2, están pasando sus películas. O sea, de repente tienen, no sé, 5 o 10 años pasando los fines de semana películas de Cantinflas. Mis hijos lo conocen, ¿no? Y aparte, las ves y las vuelves a ver, o sea, te vuelven a atrapar. Sus diálogos, lo que están presentando, lo que te está diciendo, te vuelve a atrapar y dices, otra vez la miro, ¿no? Y sigue vigente. Sí. O sea, además, sus enseñanzas siguen vigentes. El pórtate bien, el no seas corrupto, el haz las cosas adecuadamente, el estudia, el supérate, o sea, sigue vigente, es increíble. Bueno, cuando habla de la burocracia, el split que se avienta de la burocracia
es fabuloso, o sea, empodera la burocracia, y si lo entendiera la burocracia actualmente, sí, claro. Otra cosa sería, ¿no? O el respeto a sus padres, ¿no? O sea, tremendo, claro. tremendo, don Cantinflas. Y pues bueno, ahorita voy a entrar a un tema que es de verdad, desde mi punto de vista, de lo mejor que yo he podido apreciar. Esta película con Eliseo Dip, con Johnny Depp, sí, yo también que se llama Desde el Infierno. ¡Wow! Peliculón. Ese peliculón que de verdad, pues todo gira en torno a el misterio de la masonería en Inglaterra, e inclusive principia diciendo eso, o sea, si la masonería no hubiera ayudado al reino, Inglaterra hubiera perecido, o al menos el reino de Inglaterra hubiera perecido, ¿no? Bueno, ahí nos tenemos que ir un poquito incluso a la historia. Tenemos que entender que la masonería se divide en dos partes, para que todos los que nos puedan ver lo entiendan. La parte de los grados simbólicos, que son los 3 primeros grados, y luego los siguientes grados hasta el grado 33, o sea, del 4 hasta el 33. Estos grados del 4 hasta el 33 forman parte separada, aunque no dividida, de la masonería, y los dirige algo que se llama el Supremo Consejo. Este Supremo Consejo del rito escocés antiguo y aceptado, en aquel entonces nace como una necesidad precisamente de los ingleses. ¿Para qué? Ellos tenían una situación muy difícil en Inglaterra. Entonces ellos tenían sus leyes, tenían sus normas, tenían cosas que los regían como en todos los países, pero tenían cosas que tenían que solucionar al margen de la ley. Así es. Entonces, al margen de la ley, pues nada, ¿no? Se supone que no se puede hacer nada. Entonces ellos crean el rey de Prusia crea este Supremo Consejo que estaba a la orden de diferentes reyes para poder solucionar aquello que la ley no podía solucionar. Y entonces tenía que hacerse cargo de diferentes cosas al margen de la ley. Uh-huh. Y entonces ahí va la película. Y ahí entonces surge este personaje tan estudiado a lo largo de la historia, que es Jack el Destripador, y que precisamente en torno a toda la, pues si bien no a toda la vida, pero sí a la vida adulta de Jack el Destripador, y esa parte donde empieza a cobrar víctimas, es donde entra precisamente toda la película, y con una trama excepcional, actuaciones muy increíbles, porque él se tiene que hacer cargo de un desliz del hijo de la reina. Príncipe. Ajá. Y entonces, ¿cómo solucionar esa situación al margen de la ley? Exactamente. A través de la masonería. Uh-huh. Exacto. Y ahí se las dejamos, pero es verdaderamente algo que tienen que ver. Y esta película se une a otra que alguna vez platicamos, Cheo, que no la tienes en tu lista, ajá, que es esa película del viaje de la máquina del tiempo. Ajá. Esta película en donde se supone que hay un inventor, H.G. Wells, ajá, que inventa la máquina del tiempo, y entonces él descubre que uno de sus hermanos de logia es Jack el Destripador. Okay. Pero entonces Jack el Destripador descubre que tiene la máquina del tiempo, y antes de que lo atrapen se mete a la máquina del tiempo y se viene el año 2000. Okay. No, en aquel entonces 1900 no sé qué. Uh-huh. Y entonces Escape al futuro, nos dice producción. Exacto. Y entonces
él se viene este año y entonces imagínense que estos asesinos en serie o estos asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, ajá, o este tipo de cosas, decimos, ¿quién será, no? Y nos damos cuenta de que a lo mejor es algún viajero del tiempo. Puede ser algún viajero del tiempo. Que no sabemos quién es, ¿no? Sí. No, de verdad que ahorita vamos a ir entrando a otras películas porque de verdad es interesantísimo todo esto. Obviamente habrán visto la trilogía de los códigos Da Vinci y obviamente está, pero cargada de toda masonería, la información masónica, ¿no? Entonces esa es otra de las grandes películas con Nicolas Cage y que está pues muy cargada y Tom Hanks, perdón, es Tom Hanks. La de Nicolas Cage es otra, ahorita la vamos a decir, es Tom Hanks, perdón, sí. Gracias, producción, por corregirnos ahí. Es Tom Hanks. Oye, yo me voy por la primera, que a mí me encantó. La primera, que desde un principio ellos son una logia masónica que se instituye como los cuidadores del Santo Grial. Ajá, así es. Que además se instituyen como los cuidadores precisamente de la descendencia de Cristo. Uh-huh. Así es. ¿No? Y se reunían en determinada capilla, de determinado lugar, de determinada situación, bajo determinados rituales. Y además, o sea, da a entrever esa relación que se ha negado todo el tiempo entre la masonería y la religión. Sobre todo la católica, claro. La iglesia católica, ¿no? Y dices, pues la iglesia católica se empeña en señalar que no, aunque siempre va a haber esa relación y esa influencia de la masonería, claro, sobre la religión católica, claro, ¿no? Y sobre muchas otras religiones más, pero se deja entrever también esa situación ahí en las películas. Claro, no, y además digo, no podemos negar nosotros esta influencia de la propia enseñanza del Cristo, ¿no? Claro. Dentro de nuestras enseñanzas, bueno, el simple hecho de ámense los unos a los otros y de tantas más que encontramos dentro de su vida que nosotros como masones apropiamos dentro de la propia de los propios ritos y en especial de ritos escocés antiguo y occidental. Claro, y además, como dices, hay ya esas imágenes representativas de Jesús con su mandil y pues bueno, indudablemente que la influencia que tiene toda la enseñanza de Jesús sobre la masonería es también formidable. Bueno, y dentro del cine nacional, ¿cómo no hablar de esa referencia necesaria, de esta excelente película que surge cuando se da precisamente esta nueva era en el cine nacional, que empieza a surgir otra vez un cine con un poquito más de contenido, ya dejando un poco de lado toda esa época en la que era más el entretenimiento que se buscaba, la diversión, con películas que eran más bien divertidas y tiradas hacia la albur, hacia algún otro tipo de contenido. Y pues bueno, ahorita ya se empezó a dar un nuevo cine, nuevamente tratando de rescatar aquellas viejas historias del cine de oro nacional, y que bueno, indudablemente que la película Como agua para chocolate tiene una referencia muy precisa hacia la masonería. Bueno, ahí tienes a dos grandes personajes, la autora y el director. Una pareja, además matrimonio en ese momento, pero hablemos y centrémonos en el director, que es nuestro hermano Arau, parte de la Gran Logia Valle de México, un personaje de primera, un masón en toda la extensión de la palabra. La película, de hecho, inicia precisamente en esa ceremonia fúnebre
que le realizan al esposo de la mamá de las dos protagonistas de la historia, de las hijas, que muere en un duelo que hace con un personaje que después se sabrá por qué tiene este duelo con él, que era el amante de la mamá. Así es. Que resulta ser el papá de una de las hijas. Y después se sabe por qué sucede ahí. Y le hacen la ceremonia, se ve como ellos están rondando el ataúd y están haciendo la ceremonia fúnebre con sus arreos de luto. Recordemos que los arreos masónicos tienen un lado en donde se trabaja de manera regular y del otro lado tienen la parte de luto, luctuosa, que es para algunas personas pareciera algo hasta diabólico o muy especial, porque contiene las clavículas y la calavera, y esto es de luto y están en oscuro o en morado. Así es. Y además, aclararles también al auditorio, para aquellos que no pertenecen a la masonería, que la masonería tiene un rito, tiene toda una ceremonia que se realiza cuando algún hermano fallece, y antes de que sea sepultado, con el permiso de la familia, se le realiza esta ceremonia masónica luctuosa para que él pueda trascender y llegar al eterno oriente y ocupar el lugar que le corresponda, ¿no? Es una despedida que se le hace al hermano, que se le hace con todo respeto, y además es una ceremonia muy fuerte, porque al realizarse públicamente algunas veces se hace en secreto y algunas veces se hace pública. La que se hace pública, tenemos 3 ceremonias: una que se hace en secreto con el cuerpo, otra que se hace pública y otra que se hace cuando ya no está la persona, ya la enterraron, se hace en logia y se hace simbólicamente para despedirnos de esta persona. Cuando se hace públicamente es tan fuerte que incluso pedimos que si hay alguien que tuviera algo pendiente con el hermano, pedimos que en ese momento lo diga. Y ha habido personas, hijos, esposas, que han dicho: sí, yo te quiero reclamar, yo te quiero decir, y sirve como una catarsis. Así es. Porque nosotros, quien esté llevando la ceremonia, lo asume como propio y ofrece disculpas a nombre del hermano. Entonces, son ceremonias muy bonitas, son ceremonias psicológicamente elaboradas para que haya un perdón, una redención, una disculpa, ¿no? Y ahí, como agua para chocolate, se está llevando esto, pero después, cuando la protagonista tiene una crisis y se va a casar con el doctor que es masón, le da una serie de recomendaciones y le enseña algunos emblemas de la masonería, el triángulo, el ojo que todo lo ve y una serie de cosas muy interesantes, muy buena película y mexicana, con todos los elementos del norte de nuestro país, y maravillosa. Arau de primera, ¿no? De primera, sin duda. Y que inclusive en esa práctica que empezaron de rescatar el nuevo cine nacional, pues fue muy, muy, muy buena, ¿no? Muy buena. De verdad que no solo por el contenido, sino también por el momento en el que hace la película y la calidad que le pone a la película. No, y las enseñanzas de esa película de primera, ¿no? Al final, él dice: si uno prende los cerillos todos juntos, se crea una flama
que se evapora inmediatamente, pero si los vas prendiendo uno a uno, vas teniendo una luz constante. No. Sí. Extraordinaria película. Indudablemente. Ahora, regresemos a Hollywood y te voy a hacer una pregunta. A ver. De antemano yo respondo que para mí, sí. La respuesta es sí. A ver. Pero no sé tú qué pienses. ¿Tú crees que Yoda haya sido masón? Masón, Yoda, sí. Porque Star Wars está cargadísima de lo que es la ideología masónica. Y Yoda, cada enseñanza que daba, decías, es masón. No, claro. Sea, el lado correcto, digamos, correcto, no el lado oscuro, el lado correcto. Y te hablan además de eso, del lado oscuro, del lado de la luz, la fuerza. Claro, no, es toda una enseñanza. Te dicen cuando se despiden que la fuerza te acompañe, ¿no? Claro. O sea, además los blancos fuerte, ¿no? y los negros, sí. El equilibrio, Ajá. La balanza, no, todo es una gran enseñanza de maestros sí. a discípulos, no, una gran película, pero además el director es un gran masón. Claro, o sea, y se refleja además, o sea, en su todo el mensaje, todos los diálogos, todo está cargado. Claro. Y dices, toda la saga, es masonería. Es masonería pura. Sí, es masonería pura. Además las formas, incluso hay muchos pines y muchas alegorías en donde aparece la espada y el compás como parte de las espadas y todo esto. Exactamente. Entonces, Star Wars, la trilogía y después las otras 3 que surgieron, toda la saga. Entonces, masonería Yoda, sí. Masonería Yoda, sí, exactamente. Otra que es así de las tradicionales y que bueno, ya estamos hablando de los remakes que se hicieron, pues está Ghostbusters, El Legado. El Legado. Oye, ¿también te diste cuenta de eso? Sí, por supuesto. Fíjate que sí, para quienes han seguido todas las películas de Ghostbusters, en varias han podido ver parte de cosas de la masonería, pero en esta última está este personaje que está en la parte de abajo de las trampas que puso este personaje y está como en una tumba, está esperándolos y está dormido, parece que está dormido y tiene sus arreos de grado 18, pero además claramente los tiene puestos y cuando se despierta o cuando además se deshace, como que se desintegra, se despierta, lo ves ahí perfectamente con sus arreos, no se ve la parte de abajo, pero pareciera que tiene hasta el mandil. Hasta el mandil, ¿no? Sí, pero el collarín sí el collarín lo tiene puesto. Completamente. Otras, indudablemente no podemos dejar de lado Sherlock Holmes. Bueno, pero pues es que desde su autor, ¿no? Ajá, exactamente. Desde su autor, que es Sir Arthur Conan Doyle. El autor es uno de los masones más renombrados de su época y obviamente Sherlock Holmes constantemente hace remembranza tanto en los libros como en las películas de su parte masónica, ¿no? En la parte jocosa y en la parte seria, en ambas retoma aspectos de varios grados de la masonería azul y emblemas, salen muchos emblemas masónicos, muchos de los masones, porque además se cree
que Sherlock Holmes era drogadicto y una serie de cosas, no quieren que se haga este señalamiento, pero era genial. Y algo que creo yo que se debe de destacar, que tiene todo el sello masónico, es que Sherlock era un observador nato. Claro. Y era lógico, claro. O sea, empleaba la lógica. Y es algo que dentro de la instrucción masónica y la deducción te enseñan. Claro. O sea, tú tienes que observar, tienes que ser lógico en lo que estás tú planteando, tienes que tener esta deducción, si es claro. que tú quieres dar sacar alguna teoría en particular, pero partiendo de eso, de la claro. observación y de la lógica. Y es algo que se le enseña al masón, ¿no? Nosotros empezamos siempre dentro de la masonería con la mayéutica. Claro. Y de la mayéutica nos vamos precisamente al método científico. Y entonces esta parte de Sherlock Holmes es verdaderamente tendiente a la genialidad. Y dentro de sus películas, además, como son British, son inglesas, casi todas llevan en todos los aspectos muchos emblemas de sí, la masonería. Claro. Y dentro de la masonería inglesa y la masonería del rito escocés. Exacto. Ahora, otra de las películas que son también muy buenas, El asesino del Zodiaco. Bueno, El asesino del Zodiaco como tal, como el estudio de este psicópata, se cree que era parte de, que era un masón, porque así se le conoce y en la película lo llevan lo hacen evidente, llevaba un anillo de masonería. Entonces lo retoman en la película, pero es algo que se conocía. No se sabe si en realidad era masón o no, pero sí es algo que lo toman y lo retoman en la película. Sí, es correcto. Y indudablemente que es una relación muy fuerte ya desde el momento en el que al personaje principal pues ya lo identificas dentro de la masonería, ¿no? Como masón. Entonces, oye, y no quiere decir que todos los masones estén loquitos o que sean así, no. O tenemos diferentes tipos de locura. No, pero. No. Pero sí, la verdad es que yo creo que dentro de esta búsqueda de estas genialidades de personajes, sí, varios de ellos seguramente han caído en estos lugares en donde se abreva este conocimiento, sin duda alguna, ¿no? Así es. Otra que indudablemente está cargada de masonería, pues es Atlantis. Ay, o sea, caray. Atlantis, pues desde que empiezas toda la narración y llegas a sumergen y entran a la ciudad y todo, está cargada de masonería. Pero hasta los emblemas, ¿no? Donde ellos cargan la energía, por ejemplo, o la forma en la que ellos se juntan para poder tener a las personas que son sus antepasados y con los que se pueden conectar, todos los emblemas, lo que ellos se pintan en la cara, todos son emblemas de alguna manera que son alegorías masónicas. Sí, es alegoría masónica. Maravilloso. Y además, como tiene que ver con Platón y con todo lo que nosotros estudiamos, va cargado de masonería. Claro. Sin duda. Y desde el momento también en el que dices Atlantis y ubicas que se cuenta, de acuerdo a lo que nos han enseñado, que estaba ubicado dentro de un triángulo energético, todo esto, pues ya tienes toda esa carga entre lo que viene a ser esa parte de fábula, pero también esa parte que te refleja
mucho de lo que pudo ser esa civilización. Claro, claro. Los ilusionistas. Ay, bueno, los ilusionistas, fíjate que sin tener claramente la alegoría masónica, quien ha podido verlo, todos los que pertenecemos a la orden, decimos, ahí está, sí lo sientes sí. y sí lo ves. Y lo vas señalando. Y lo vas señalando. Porque te pasa en las películas, que de repente está la película y tú sale y a tu hijo le dices, mira, fíjate, sí, eso es masónico, Sí, es verdad. Y te sale ese espíritu masón a la hora de estar viendo. Sí, los ilusionistas tienen mucha masonería, sí. pero lo tienes que captar, lo tienes que ver, es verdad. Ahora, no quiero dejar pasar, pues ya estamos ya sobre el tiempo, Ajá. Que aunque propiamente no es cine, sino ya estamos hablando de televisión, pero indudablemente que una referencia absoluta hacia la masonería son los Picapiedras. ¡Ay! La logia de los búfalos mojados. Exacto. Por favor. Oye, pero desgraciadamente era una logia de puros hombres. No, hay un capítulo donde se infiltran. Pero se infiltran, pero no las que ven adentro. Betty y Vilma. Y Vilma se infiltran. Y las golpean y les hacen todas las cosas raras que hacían allá adentro. Bueno, tienen que superar las pruebas, tienen que superar las pruebas. Y sus saludos raros y todo, ¿no? Sí, pero sensacional. Indudablemente que las referencias que traen son muy, muy precisas, muy buenas y además de fraternidad, de hermandad, claro, de lealtad, de familiares. Y te lo reflejan además esta fraternidad que se pregona dentro de los búfalos mojados o dentro de la masonería, te la reflejan en esa amistad, esa hermandad que tenían Pedro y Pablo. O sea, claro. Se cubrían, se tapaban, eran todos, o sea, se respaldaban. Claro. Y tenían toda la fraternidad ahí. Claro, ¿no? Claro. Pero además, a mí me encantaba, ¿no? Le llamaba el gran maestro. Pablo, Pedro, te habla el gran maestro. Iba por su cosa esa, y se ponía, gran maestro, a tus órdenes, y estaba por teléfono, ¿no? Era genial, verdaderamente maravilloso los búfalos mojados. Y el capítulo de los magios. No. El capítulo de los magios. Los Simpsons. De verdad que, no, hombre. Los Simpsons me dan miedo. Sí, además, o sea, porque además predicen muchas tantas cosas. Y ahorita no queremos que lo que han predicho. Ahorita lo que han predicho que no pase. Pero pero los magios son lo mejor. Si no lo han visto, búsquenlos. Están en YouTube, tanto los capítulos de los búfalos mojados como los magios de los Simpsons, búsquenlos. Búsquenlos, los que sean masones, por favor, búsquenlos. Y aunque no sean masones, o sea, son sensacionales. Son sensacionales. El título de los Simpsons se llama Homero el Grande, es el episodio Homero 12, el Grande, el episodio 12 de la temporada 6, nos dice producción, para que puedan buscarlo, de verdad. Homero el Grande. Homero el Grande. No, de verdad que sensacionales ahí los magios, con esta parte de la iniciación que hacen. Tremendo. Genial. Y también nos dice producción que dentro de la serie Doctor Who hay también alegorías alegoría y mucha referencia hacia la masonería. Y bueno, hay mucho más que hablar. Hay mucho más que hablar porque nos faltan películas, pero no quisiera yo dejar de lado. Hay por ahí una película que se llama Fuerzas Ocultas y que se supone, te soy sincero, no la he visto, es francesa, Forces Ocultes, de francés. Híjoles, es que ahorita con la gripa, Okay. como que no
no la arrastro bien. Foxes. No, ni para qué. Fuerzas ocultas. Y bueno, en esta se dice que sí se presenta lo que es una ceremonia de iniciación dentro de la película, ¿no? Entonces, en otras ha habido partecitas de iniciaciones, en otras películas de las que ya hemos hablado, hay pero partecitas. Aquí dicen que se ve una ceremonia más larga de lo que es la iniciación. La vamos a buscar para también poder comentarla con ustedes, pero pues ahí queda la referencia de esta Fuerzas Ocultas. Ya es una película muy muy antigua, esperamos que la puedan localizar porque esta es de 1900, bueno, ya es de principios 1943, de 1943, entonces pues ya tiene un poquito de ya tiempo. tiene un rato. Y bueno, pues algún último punto con el que quieras cerrar. Bueno, lo que pasa es que nos falta mucho de esto, pero yo creo que para los que estamos dentro de esta maravillosa institución, poderlo ver siempre, en el séptimo arte siempre es emocionante. Claro. Siempre es muy padre decir, mira, ahí hablan de la masonería, para bien o para mal, pero sabernos, de repente nos dicen de tantas cosas. Veníamos escuchando camino para acá, cosas de TikTok en donde decían que éramos parte brujos, parte satánicos y demás. Se dicen tantas cosas. Lo más importante es que la gente en sí misma investigue, vea, se forme una propia idea de todo lo que es esto y que vea cine. Yo soy cinéfila, mis hijos son cinéfilos, tú eres cinéfilo, tus hijos son cinéfilos. Que se cree una idea, que veamos cine, que no dejemos de ver cine en nuestro país, que veamos a estos maravillosos directores actuales, que además muchos de ellos son masones, y que sigamos apreciando a la masonería dentro del séptimo arte. Claro, y de verdad que esperemos que dentro de las estructuras del país se le dé un mayor impulso al séptimo arte, que no nos vayamos nada más porque es un apellido, porque es una familia, porque pertenecen a ese grupo que desafortunadamente tiene cierto control sobre el contenido del séptimo arte, y que podamos ir apoyando a estos nuevos talentos, estos nuevos directores, estos nuevos actores que indudablemente tienen una gran capacidad para producir, para actuar, para que siempre tendrán algo que decir. Y que el ejemplo tan sencillo de esta chica Yalitza, de una actuación tan buena que la llevó a Hollywood, ¿no? O sea, de ser o de contar que inclusive ella ni siquiera estaba, o en su idea no tenía pensado representar ese personaje, hasta que el director la ve y le dice, tú puedes ser, ¿no? Ella acompañaba a una amiga al casting y el director más bien se fija en ella y la lleva hasta allá. Entonces hay muy buen talento, hay excelentes talentos para la actuación, para la dirección, como para que nos cerremos a un grupo tan reducido dentro del cine nacional, ¿no? Así es. Abrámonos, apoyemos a estos nuevos talentos y que el cine nacional vuelva a resurgir. Y vayamos al con cine, esa época hay que ir al ¿no? cine. Claro, hay que ir al cine, eso indudablemente. Hay que ir al cine porque el cine se ve mejor en el cine. En el cine. Indudablemente. Con palomitas. Con palomitas. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Esperamos les haya gustado este programa y los esperamos el próximo jueves, como siempre, de 7:30 a 8:30, en su programa, Masonería y Más, el programa que fomenta el conocimiento. Y muchísimas gracias, mi querida Carlita, por estar aquí dándonos tus luces. Gracias. Gracias. Gracias.